Al día siguiente pasaremos por Mia, como si fuera un coche. Pero parece que está teniendo problemas. Y no vamos a perder a Mia. Solamente que parece que Mia fue creada antes del cataclismo, y los módulos de lenguaje actuales no son compatibles. Por ello, Seiji intentó modificarlo, pero dejó a Mia indispuesta, por así decirlo. Pero ella nos promete mejorarla, entre comillas, y ya veréis a qué me refiero. Para ello necesita un poco de omnio. El problema es que Vera dejó el omnio de lado, y apenas hay. Para intentar conseguirlo, iremos a la estación de investigación, donde aún tenían algunas reservas, pero no nos podrán dar parte de estas, ya que son necesarias para mantener el transportador, del cual ni se os pase por la cabeza que sería más sencillo traer omnio de Aesperia. Por ello, Zero nos interrumpe, indicando que tendremos que conformarnos con trazas de omnio. Estos son pequeñas acumulaciones de omnio de las criaturas del lugar, pero no nos hace mucho caso, ya que Zero está allí trabajando en una forma de potenciar la extracción actual de omnio en Vera. Mientras esperamos a que termine con su tarea para ayudarnos, tendremos una llamada de Samir. Informa sobre unos huevos que podrían haber dejado las entidades y nos pide ayuda por si hubiera entidades cerca protegiéndolos. Pero como todo el mundo está muy liado, iremos nosotros en su ayuda. Tras llegar al lugar, podemos ver cómo realmente hay unos huevos en el lugar. Uma nos indica que nos quedemos vigilando los huevos mientras ellas investigan los lugares, a lo que Samir rechaza la idea, más que nada porque no le gusta trabajar, y está ardiendo de deseos de partir los huevos para ver qué contienen. Justo en ese momento, uno de los huevos parece que va a eclosionar, pero Samir actúa y cumple su deseo de partir uno de los huevos. Entonces, del mismo salen 4 sombras, por lo que nos dividimos para seguirlas, aunque en verdad es para aniquilar a lo que salió corriendo. Como último detalle, comento que cuando llegamos todos los huevos estaban completos, y tras acabar, todos están destrozados. Esto es curioso, porque al volver a la estación de investigación reportan que el huevo está en buenas manos. Será entonces cuando Zero nos ayudará a recolectar las trazas de omnio y podremos entregar este a Seiji, la cual arregla Mia y nos indica que la optimizó en todos los aspectos, salvo el chip de lenguaje, pero ignora nuestro comentario y nos enseña cómo ahora podremos cambiar la vestimenta de Mia. Muy útil, muy práctico. Sí, viva. En estos momentos, Larsen nos llama de forma urgente. Parece que ha aparecido un avisante desconocido. Nos pide ir a investigar el área e intentar conseguir su Crystal Max. Una vez llegamos, conoceremos a Saki, capitana de las fuerzas de seguridad de Spegia, y nos indica que esa grieta está controlada, pero que se detectó otra grieta cercana, a la cual nos encargaremos de ella eliminando más huevos y entidades del lugar, hasta que esta grieta se cierra. Entonces, nos informan de otra grieta más, donde Samir y Uma se estaban encargando, pero que no responden a las comunicaciones, así que volveremos a cambiar de ubicación para apoyarlas. Tras llegar al lugar, vemos una especie de limitador de área. Esto es el campo abisal, y delimita los límites de las habilidades de un abisal, además de delatar que hay una en el lugar. Aquí encontraremos a Uma, donde parece atrapada por una especie de mano abisal, la cual es una habilidad de campo del nuevo abisal, y no puede ser destruida. Parece que si la mano te atrapa, te absorbe tu fuerza vital y te deja atrapado y debilitado, por lo que tendremos que ir con cautela. No muy lejos de allí encontraremos a Samir, atrapada por otra mano con una curiosa postura. Total, que nos cuenta la misma historia que Uma. Parece que estas manos tienen tendencia a aparecer por la espalda. Tras esto buscaremos al avisante, el cual no tardaremos en encontrar. En esta ocasión veremos a Lin combatir con él. Esto es importante, ya que nos da la pista de cómo luchar con él. Parece que su habilidad consiste en lanzarte unas manos las cuales no puedes golpear, pero si éstas te tocan mientras las miras, harán daño al avisante. Pero si éstas te agarran sin que las veas, te atraparán como Uma, Samir o, actualmente, Lin. Por lo que, sabiendo esto, no tendremos problemas de luchar contra el avisante. Tras derrotarlo, este no tendrá Crystal Max, por lo que nos reagruparemos e iremos de nuevo a Spegia a descansar del largo día, ya que, al siguiente día, Hycross nos pedirá ayuda. Parece que han instalado en el desierto una base de experimentación,
Quieren realizar la extracción de un Crystal Max entero de su avisante vivo, pero como este será el primer intento, desean algo de ayuda por los posibles riesgos. Y es aquí donde la cosa se empieza a poner fea. Resulta que el proyecto llamado Oyente tiene la intención de poder estudiar a los avisantes y comprender su funcionamiento, interpretar sus acciones e incluso comunicarse con ellos. De hecho, capturaron algunas entidades relativamente inofensivas y tras varios experimentos consiguieron incluso que se reproducieran, llegando a crear un avisante falso, por así decirlo, ya que, aunque tiene un Crystal Max, este no posee las habilidades de campo de los verdaderos. Es por ello que es más sencillo de controlar. Una vez llegamos al lugar, veremos al sujeto de pruebas y básicamente nos pedirán contenerlo si algo se sale de control, donde obviamente se saldrá de control, hasta que puedan proceder con la extracción del Crystal Max. Por lo que, tras intentar sedar al avisante artificial, algo fallará, y tendremos que molerlo a palos y activar manualmente los sedantes. Tras esto, nos darán las gracias e indicarán que no nos molestarán más al respecto. Ahora volveremos a Spegia a dormir, ya que nos invitarán a asistir a la conferencia del doctor con el que acabamos de trabajar, donde hablarán sobre los hallazgos del proyecto. Al despertar, el día comienza movidito, ya que parece que ha ocurrido algo en la conferencia, y según los registros, el Crystal Max fue enviado allí. Una vez llegamos, nos indican que parece que hay entidades menores dentro del edificio, pero desconocen cómo han llegado allí. Así que, como andamos cortos de personal, entraremos a asegurar la zona. Mientras investigamos, nos encontraremos con T-852, una marioneta cantante, el cual parece que intenta comunicarse con Lynn, pero, tras recibir un disparo, se vuelve violenta y nos tocará bajarle los humos. Tras esto, hablaremos con el doctor y el arconte para dar una explicación a lo sucedido. Parece que el Crystal Max se convirtió en un parásito dentro del cuerpo de la marioneta cantante, hasta dominarlo por completo, pero resulta extraña la habilidad de campo que demostró, ya que este Crystal Max estuvo expuesto a 3 tejidos de avisante conocidos, y no ha cogido la habilidad de ninguno de ellos. De hecho, fue una habilidad única nunca vista. Esto plantea que el propio Crystal Max haya evolucionado por sí mismo, y esto plantea otra duda más. ¿Este posee una inteligencia a nivel humana o superior? Pero por ahora descartan esa idea, ya que Lynn indica que no vio nada raro, aun no siendo verdad, ya que antes de recibir el disparo se vio una clara intención de comunicación. Pero no sabremos más hasta el siguiente capítulo. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos en el siguiente. ¡Chaito!